Muy buenas. Hoy os voy a enseñar cómo se estructura un guión. El guión que tengo aquí puesto es el del tema que salió el otro día en IDEA, en el anterior artículo. Y se llama Superhéroe porque yo. Bueno, más adelante analizaremos un poco y lo leeréis y veréis cómo va la historia. Vale, estoy usando el programa Cells, que ayuda a escribir guiones porque es muy fácil de estructurar lo que es el guión. En cambio, por ejemplo, en un Word o un software solo de escritura, pues habría que hacer muchos ajustes para que quedase bien. Bueno, importante, podéis haceros una cuenta gratuita. La cuenta en principio sí, luego pues hay diversas opciones según si quieres enfocarlo a videojuegos que os recomiendan en internet, o si es para este caso, como uso yo más de cine o teatro y tal, o incluso de audios, como podéis ver aquí, de todos los tipos que hay, y para cómic también hay. Está muy bien lo que es la aplicación. Lo bueno de tener creada la cuenta es que tienes una nube con Cells, ¿vale? Y entonces puedes trabajar, por ejemplo, desde el móvil, desde un portátil, y automáticamente se sube a la nube, te descargas con la app o de donde quieras y voilà, puedes meterte en tu guión. Vale, bueno, para crear uno, pues sería en Create y eliges el que quieres. En nuestro caso sería Screenplay, que es el guión para cine o televisión. Y si quieres uno que ya tengas, puedes hacerlo desde Open también, o pulsando aquí porque este es el último que he escrito. Bueno, os voy a enseñar si le dais aquí una vez. Bueno, soy fan de darle dos veces siempre. Cerráis uno, ¿vale? Y aquí os sale esto. Vamos a trabajar sobre el que tengo yo ya escrito, ¿vale? Porque, bueno, empezar a escribir un guión desde cero, así sobre la marcha, lleva su tiempo, hay que pensar bien qué vamos a poner, que quede pues de una buena calidad, ¿no? Con el tema. Así que, pero bueno, para que veáis cómo se crea el archivo. Luego os enseñaré a hacer portadas, a guardar y todo. Como podéis ver, tiene una interfaz bastante básica. Tiene pues prácticamente negrita, italic, ¿no? Y para subrayar, bueno, para añadir notas, y esto es para cuando te equivocas, para adelante y para atrás. Bueno, ahora lo veremos con más detalle. Bueno, cerremos este proyecto y abramos el que nos interesa. Vale, bueno, si le dais aquí, lo maximizáis. ¿Vale? Bien. Pero para trabajar, que se vea claro y bien, os recomiendo que trabajéis entre el 100 o el 125%, según estéis más cómodos, ¿vale? Yo en este caso, como ya lo que es el texto escrito lo tengo ya hecho, bueno, lo dejo en 150 para que en 125 para que lo apreciéis mejor. Porque bueno, si nos pasamos a 150, bueno, para trabajar no, pero para, en este caso, comentarlo es mejor. Porque si, por ejemplo, le ponemos a 75, es ya la letra muy pequeñita visualmente, ¿vale? La tipografía y el tamaño de letra, pues digamos que es el mismo por defecto, ¿vale? Es lo obligatorio y es el que hay que usar, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis porque es totalmente automático. Vale, vamos a colocarlo en 150, como os he dicho antes, y allá vamos. Mira, lo primero y más importante es esta sección. Acto normalmente es para teatro, ¿no? Sabéis los típicos encabezados, acto 1, acto 2, Pero bueno, en este caso, como queremos escribir un guión, por ejemplo, de un corto, ¿vale? Pues usaremos más estas opciones. Estas de aquí. Scene heading, action, character, diálogo, parenthetical, transition. Shot os explicaré para qué se usa, pero no tiene mucho sentido usarla ahora mismo, ¿vale? Y desigual. Bueno, allá vamos. La primera que vamos a ver es scene heading. Vale, ¿qué es scene heading? Bueno, como podéis ver, si yo pulso aquí, automáticamente aquí me pone scene heading. Vale, pues todas las escenas
empiezan con un encabezado, que es más o menos lo que quiere decir en inglés. Vale, ¿qué se pone aquí? INT, si es un interior, el sitio de la historia es, por ejemplo, yo he puesto aquí interior o guardería, ¿vale? Pero si fuese el jardín de la guardería, pondría exterior guardería o exterior jardín de la guardería. Depende de lo específico que queráis ser. Otro factor, el puntito, importante ahí, ¿vale? De hecho, otro factor importante también sería día. ¿Qué me refiero con esto? Porque, bueno, se puede poner día, amanecer, noche, atardecer, tarde. ¿En qué varía eso? Bueno, pues varía muchísimo en la luz. Y entonces el departamento de fotografía tiene que saber si, por ejemplo, si es un amanecer, pues a qué hora en tal sitio ocurre ese amanecer, o si hay que crearlo con diferentes focos o artilugios para que parezca al espectador que es de amanecer, que está amaneciendo. Igual pasa un atardecer con la noche y tal. Eso lo veremos en siguientes artículos, ¿vale? Cuando este mismo guión, en concreto esta escena, la vamos a desarrollar y grabarla, y os explicaré diferentes formas de llevarla a cabo y bueno, y cómo se hace todo el proceso, ¿vale? Así que, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver. Siguiente lista. Sí, lo más complicado, importante de aquí es saber qué va con cada cosa, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, siempre al principio, la escena, esta es Enheading. Luego no lo vais a usar hasta la siguiente escena, ¿vale? Ya os podéis olvidar de Enheading. Importante ahora, el action. El action probablemente, casi seguro, es el que más vas a usar. ¿Y qué significa el action? Bueno, como podéis ver, todos estos párrafos de aquí son action. Y este también, este de aquí, y este, y bueno, casi todos, ¿vale? ¿Qué es en acción? ¿Qué hay que poner en acción? Pues en acción irían, por ejemplo, descripciones del sitio. Sobre todo si hay elementos importantes. Imaginaros que yo quiero que en mi guardería haya unas cortinas verdes. Porque creo que es importante, porque simboliza mucho o tiene una historia, y esas cortinas en concreto son muy importantes. Pues entonces lo comento. En este caso, para mí importante es la alfombra con el diseño en una ciudad de juguete. ¿Por qué se pone esto? Porque no siempre el guionista es el director. Muchas veces tú escribes un guión, una productora, pues si hay suerte, lo lee, si está bien estructurado, como estamos viendo, le gusta la idea y pues bueno, decide producirlo. Y si no tenéis ni idea de dirigir, y os recomiendo que entonces no lo hagáis a lo loco, sino que contéis con la ayuda de alguien que tenga más práctica. Si lo queréis producir porque es un corto de bajo presupuesto y tal, pues bueno, podéis animaros a intentar dirigirlo, porque prácticamente no tendréis gente y no queda otra, tienes que aprenderlo. De todos modos, aquí poco a poco os enseñaré también un poco de clases de dirección y tal. Bueno, vamos a proseguir. ¿Qué más se puede poner? Pues por ejemplo, puedes poner qué personajes hay, qué ocurre, qué están haciendo. Por ejemplo, ves otros niños mientras otros juegan con sus muñecos y los más pequeños duermen. Y luego pues te escribo que duermen en sacos de dormir, ¿vale? Es prácticamente todo esto. Obviamente, digo mucho obviamente, me encanta. Se usa mucho a lo largo de un guión. Por eso os digo que más. Vale, prosigamos. Como podéis ver, aquí tengo voz en off. Y aquí me sale character. Vale. Aquí hay dos términos nuevos, voz en off y character. Vamos primero con character. Character es en inglés personaje. Bueno, pues cuando tengáis un personaje que queréis que hable, tenéis que poner el nombre del personaje, o por ejemplo si es una ardilla, ponéis ardilla y tenéis que estar en character, la opción character, ¿vale? Muy importante. A continuación, si pulsáis un enter, automáticamente se os pasará diálogo. ¿Por qué? Porque ese personaje o la ardilla o quien sea va a hablar, y entonces pues tendría su texto de diálogo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ves? Character, diálogo, ¿vale? Bueno, sigamos. Voz en off, que es el otro concepto que os quería explicar. Voz en off es, por así decirlo, el narrador de los cuentos.
explico. Tú ves unas imágenes, ¿vale? Unos vídeos y una persona te va explicando, por ejemplo, la historia o te va hablando, pero no vemos a esa persona gesticulando los labios y hablándote, ¿vale? O sea, la oímos, pero no la vemos. En este caso estaremos viendo a los niños que están jugando mientras un personaje X, que es voz en off, nos va narrando un poco qué ocurre y nos va poniendo en situación. Vale, importante. Bueno, luego como podéis ver volvemos a pasar a la acción, otra vez voz en off. También se usa bastante, dependiendo un poco de los personajes, si tenéis mucho diálogo. Aunque bueno, si es de entrada y nunca habéis hecho nada, os recomiendo que pongáis pocas frases. No es porque sepáis... A ver, si queréis que lo haga una productora con un director, un equipo ya con más presupuesto, podéis poner los diálogos que queráis. Pero si es para un corto que vais a grabar vosotros mismos, no tenéis apenas equipo porque estáis empezando y muy poquito presupuesto, cuantos menos diálogos, mejor. ¿Por qué? Porque el sonido es muy, muy importante que quede bien, porque si no es que es intratable. Por muy buena que sea la historia, incluso que tengáis un vídeo perfecto, por eso os recomiendo que poco a poco invirtáis en audio, ¿vale? O sea, porque creedme que si un plano se ve borroso, la gente más o menos aguanta, pero si no oyes nada de lo que dicen durante todo el vídeo, la gente se echa para atrás y enseguida lo quita. Por eso os recomiendo que os lo pensáis a la hora de escribirlo. Tened esos factores en cuenta. Y lo mismo si ponéis que estáis por ejemplo, en China, en un exterior de un monumento o algo importante, si no tenéis recursos para iros allí o otras formas de grabarlo, pues pensad un poquito qué puedo yo, los personajes igual, adaptarlos un poco a un poco gente que conozcáis que pueda actuar, si tenéis bajo presupuesto, aunque hay páginas donde hay gente que gratuitamente, actores, pues podéis hacer casting y si le gusta vuestra idea puede apoyaros a cambio, por ejemplo, de que le llaméis en futuros proyectos donde se gana algo de dinero, o si ese proyecto llega a salas de cine y se consigue un porcentaje vendiendo entradas o cosas así, sí que, bueno, pues que se lleven su parte, negociarlo con ellos y tal. La parte del casting lo haremos más adelante, ¿vale? Aunque bueno, se va viendo, ¿vale? En el siguiente que veis es una acción. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues importante, todo igual, ¿no? Pero como podéis ver, Cuidadora 26 está en negrita. ¿Por qué? Porque es este personaje, ¿vale? Va a hablar a cámara, nos lo están presentando aquí, entonces la primera vez que se presenta un personaje que está en la escena, hay que ponerlo en negrita, ¿vale? Luego ya más adelante no hace falta, simplemente es ahora. ¿Por qué el 26? Bueno, pues es su edad. Y yo quiero que sea un personaje que más o menos ronde los 26 años. ¿Por qué? Porque tiene unas características y menos experiencia, a lo mejor que una cuidadora de 70, bueno, 70 ya estaría a lo mejor jubilada, de 60 años, por ejemplo. Entonces, y cambian rasgos tanto físicos a la hora de hacer un casting, aunque bueno, siempre maquillaje puede hacer milagros. Pero bueno, si tienes poco presupuesto, no cuentas con una maquilladora milagrosa o maquillador, pues te recomiendo que adaptes el personaje lo más parecido. En los castings, bueno, hay bastante gente joven, pero también hay gente de todas las edades, tanto hombres como mujeres. O sea que no habría problema tampoco. Pero bueno. Vale, pues bueno, importante, en negrita y pongáis pues la edad más o menos que tenga. El actor independientemente puede ser o de otra edad, tiene que ser. No, 26 es actor, no. Puede tener menos o más años. Pero bueno, ya os adaptáis un poco vosotros como queráis. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, como podemos ver, el carácter se repite, ¿ves? Que ahora sería con cuidadora, voz en off. Aquí diálogo. Más diálogo y aquí vendría la voz en off otra vez, más diálogo y por último una acción, ¿vale? Parece que ya está, pero no. Nos quedan ver un par de elementos más todavía, que sería esto, anda hacia Julián y le coge en brazos. Como podéis ver,
tú lo lees y dices, esto es una acción, ¿no? Pero en este caso sería un paréntesis. ¿Por qué? Porque esta acción ocurre durante el diálogo. Entonces, si ocurre una acción durante el diálogo, hay que ponerlo entre paréntesis y la acción paréntetica. Te pone automáticamente hasta los paréntesis. No hay problema en eso. Vale. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo, mientras digo bailemos todos, pues bueno, bailemos todos porque la orquesta está tocando. Pues mientras yo digo eso, pues la gente empieza a levantarse y a bailar. ¿Vale? O un personaje hace un gesto importante, pues lo indicamos. Aunque no sea el personaje que está hablando, sea el de al lado, cualquier personaje. ¿Vale? Y vamos a seguir. Bueno, tenemos aquí que podéis ver fundido a siguiente escena. Esto está en transition, como podéis ver. ¿Por qué transition? Porque es la forma de indicar al equipo que va a leer el guión, que vamos a llevarlo a cabo, cómo queremos que una escena pase a otra escena. Como podéis ver, aquí sería ya escena 0, no la he puesto todavía, pero sería la escena 2, ¿vale? En este caso, pues cómo quiero yo que pasemos del final de la escena 1 al principio, perdón, de la escena 2. Pues aquí, en transition. Tipos normalmente que se pueden usar de efectos. Si habéis trabajado algo con diapositivas tipo PowerPoint o incluso con algún programa de montaje de vídeo, habréis visto que hay diferentes efectos para variar, ¿no? De una cosa a otra, de una diapositiva a otra. Bueno, os explico un poco qué tipos hay. Está por corte, que es, digamos, la última imagen del vídeo se termina y automáticamente, sin ningún efecto, empieza el primer vídeo de la siguiente escena, ¿vale? Otro que hay son las cortinillas, ¿vale? Cortinillas es generar todos los efectos menos uno, que es un efecto, pero es tan utilizado que tiene otra categoría, que es el que he puesto yo aquí. Vale, pues cortinillas, ejemplos. Si veis cualquiera de las películas de Star Wars, usan muchísimas cortinillas muy originales, la verdad. Tenéis hasta de tipos de corazón, remolinos. La verdad es que son prácticamente todas. Pero en general casi no se usa, ¿vale? A no ser que sea algo que quieras hacer muy llamativo, que se note. ¿Por qué? Porque normalmente nos gusta que la gente deje de pensar que está en el cine y se meta a la historia. Entonces, al poner un efecto de ese tipo, le sacas generalmente de la historia. Pero bueno, en Star Wars es como que lo camuflan muy bien entre efectos de nave y tal, y no te saca de la historia, al revés, queda muy bien. Por eso es dependiendo un poco de la historia, del género de la historia, de lo que vaya. Bueno, como podéis ver, yo he puesto fundido a siguiente escena. Puede haber fundido a negro, fundido a blanco o fundido a otra escena. Vale. Me explico. Fundido es un efecto que hace que la imagen del último vídeo, ¿vale?, se desvanezca mientras va apareciendo la primera imagen del siguiente vídeo. Por lo tanto, queda un efecto muy suave, muy discreto y que hace que no sea brusco como el corte, que queda un poco brusco a veces, ¿vale? Pero tampoco es muy llamativo, como hemos visto con las cortinillas. Bueno, fundido a blanco y fundido a negro sería parecido, lo único que entre una escena y otra, aparte de este efecto, se colocaría, por así decirlo, una imagen de un cuadrado negro, ¿vale? Que es todo negro, ¿vale? O todo blanco, dependiendo de la que sea, y después de eso pasaríamos a la otra escena. Gusto del equipo. Gusto del equipo, de guión, de dirección, sobre todo de dirección. Ya eso veis. Vale. Cositas así curiosas, no tan importantes. Ya lo importante que tenéis que tener claro es esto, ¿vale? Porque la estructura correcta se usa así, porque si no, si lo enviáis los productores prácticamente no lo van a leer, lo descartan, aunque sea una historia increíble. Así que cuidad mucho la estructura. Otra cosa importante que tengo que deciros es respecto a los párrafos. Tenéis que hacer lo que sea ameno, que llame a leer, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? No pongáis párrafos de más de 6 líneas.
o 6,5 como muchísimo. Este es el párrafo de los más largos que tengo. ¿Por qué? Porque visualmente cansa, incluso antes de leer. Y cuanto más bello, más llamativo lo pongamos, mejor. La gente va a leerlo. Y no solo a nivel de que te elijan, sino, por ejemplo, tú este guión lo va a ver más gente del equipo. Y ellos necesitan ir rápidos, ¿vale? O sea, cada uno va a su sección porque el tiempo vale oro, ¿vale? Entonces, cuanto mejor se vean las cosas, mejor, ¿vale? Se me he repetido en el mejor, pero es que es importante esto, ¿vale? O sea que hagáis párrafos más o menos cortitos y saltéis al siguiente párrafo. Aunque correctamente quedaría bien meterlo, no, visualmente no queda bien, ¿vale? Como mucho, como este párrafo de aquí. Y ya es un pelín largo, pero bueno, aceptable, ¿vale? Así que bueno. Eh, Otra cosa importante, bueno, pues imaginaros, veis aquí este botoncito de aquí que son como dos flechas. En mi caso solo tengo dos escenas, bueno, una escrita y la otra puesta, perdón, para enseñaros esto. Pero bueno, esto con una o dos no se usa, pero tú imaginaros que tenéis 300 escenas, que puede ser perfectamente, dependiendo de lo que queráis escribir. Bueno, pues una locura, ¿no? Estás al principio del guión y ¿cómo llegas tú hasta la escena 300? ¡Qué locura!, ¿no? Venga, hay 500 páginas para abajo. No, pues esto es como un índice donde tú pulsas el 2, ¿veis? Me llega aquí. Pulsas el 1, en este caso me lleva, ¿veis?, al 1. Esto es una maravilla a partir de... Yo creo que a partir de 4 o 5 ya se empieza a agradecer un poquito. Pero bueno, 1 o 2, ya veis, que no tardas nada ahora mismo. Pero bueno, que lo sepáis. Más cositas. Bueno, tenemos subrayado, interlineado, ¿no? Pues esto es, digamos, si hay algo, por ejemplo, un lugar, un objeto muy importante que queréis remarcarlo, para que el director y todo el equipo, todo el mundo sepa que ese objeto es súper importante, que cuanto más se parezca mejor, pues podéis usar subrayado, cursiva, ¿vale? Para llamar la atención de algo en concreto. Vale. Bueno, sigamos. Os he dicho que hay dos que apenas se usan, ¿vale? Que son estos dos. Me explico. SOT es como así decirlo en inglés, es como plano, ¿vale? ¿Qué es plano? Bueno, pues los planos son como... Lo veremos justamente en el siguiente artículo, ¿vale? Porque planos tiene tema para dedicarle un vídeo o dos incluso para hablar. Pero para que os hagáis una idea, los vídeos, por ejemplo, pueden grabar de un teclado un botón o pueden grabar todo el teclado entero, que se vea entero. Entonces, hay diferentes nombres, ¿vale? Estos son planos para entre nosotros comunicarnos y que no tengamos que escribir, no, pues ahora quiero que salga todo el teclado. No, directamente decimos plano general del teclado y la persona ya sabe cómo va el plano, ¿vale? Son conceptos que hay que aprender, que veremos el próximo día si os interesa. Vale. Entonces, pues tú puedes comentar esos planos. Si eres un guionista que no va a dirigir, olvídate de hacerlo, ¿vale? Es mejor hacer un guión técnico, que lo veremos en el siguiente, probablemente no, en el otro siguiente artículo, veremos cómo se hace un guión técnico, por lo tanto, esperaros a hacerlo ahí, ¿vale? Esto es, digamos, si yo os dirijo y hago un guión, ¿vale? Tampoco me gusta mucho, pero bueno, y mientras estoy escribiendo el guión, me imagino un plano y que luego no me voy a acordar, o cualquier cosa, pues lo pongo en SOT y lo comento. Digo, pues plano tal, ¿vale? Pero para casos un poco excepcionales. Y ya te digo, y si vais a dirigirlo. Si no, no lo pongáis porque al director le sienta fatal que alguien le diga su trabajo, ¿no? Como todos. No le gusta que se meta uno en su trabajo. De hecho, hay maneras de sugerir al director algo disimuladamente. Por ejemplo, si hablas mucho de un objeto pequeño, pues el director probablemente coja un plano de ese objeto solamente. Pero bueno, aún así no hay que meterse en el trabajo de ajeno, ¿vale? Bueno, por último el test, este sí que se usa un poco, generalmente para antes de empezar a escribir el guión, pero se escribe después, ¿vale? Me explico. Una vez que tienes el guión escrito entero, te vas arriba de la primera escena
pasado el cartel de Stengerin, de este, y ahí escribís Contes. ¿Y qué se escribe ahí concretamente? Pues escribe un resumen, no más de 5 o 6 líneas como mucho, de qué va la historia. Esto es, pues, por ejemplo, el productor dice, bueno, a ver de qué va, pues se lee eso. ¿Qué le llama? Pues sigue leyendo y se lo lee. ¿Que no le llama? Pues probablemente lo descarten, porque suelen llevarles muchos al día. Por eso depende un poco. También para actores, si queréis enviarlo, si en caso de que tengan que ser gratuitos, pues un poco que vean, pues tiene buena pinta, pues vale, pues mira, acepto, haces el casting, tal, bueno, unas pruebas y se habla. ¿Vale? O sea, simplemente prácticamente se usa para eso, o algún comentario o algo. Pero vamos, que comentarios mucho mejor si usáis las etiquetas, que es este iconito de aquí, ¿vale? Pues pulsáis. Primero, importante, primero seleccionar dónde queréis que aparezca. Por ejemplo, yo quiero que aparezca aquí en Juega. Le doy aquí y me sale esta etiqueta. Puedes elegir el color que quieras. ¿Vale? Tienes... ¿Vale? Cualquier color. Y aquí escribes lo que quieres. Por ejemplo, cortinas... Uy, perdona. A ver. Cortinas... verdes. Digamos, yo quiero poner ese comentario porque es muy importante. Ya más que como guionista, como trabajando ya en el equipo. Imagínate, yo tengo que hablarle a la persona que me hace los decorados, pues de esta forma, cuando lea esa parte, que es una descripción del escenario, verá la etiqueta y sabrá que las cortinas sí o sí tienen que ser verdes, porque lo ha dicho el director, es muy importante en la trama de la historia y son las cortinas verdes. Es un ejemplo un poco tonto, pero yo creo que se ve claramente para qué sirven las etiquetas. Las etiquetas, la verdad que no solo se usa en este programa, sino en un montón de programas, sobre todo de edición, ¿no? Para dejar comentarios si hay varios editores. Incluso en guión muchas veces no solamente hay un guionista, sino que hay varios. Pasa en programas de televisión que se emiten diariamente. Porque si tuviese que escribir una persona cada episodio no da abasto. Por lo menos mínimo entre 2 o 3 personas, cada uno va escribiendo un capítulo. Así ese tiempo descansa el otro guionista y puede empezar el siguiente capítulo. Ya se va. Ahora turututu. Vale, más cositas curiosas. Bueno, esto seguramente lo habréis visto en otros programas, que es el undo y redo. ¿Qué quiere decir esto? Que undo es, uy, me he equivocado. No quería esa etiqueta ahí. Pues le das y veis, desaparece. Y digo, ostras, me he pasado de darle a este botón y sí quería esa etiqueta. Le das al de al lado y como veis aparece la etiqueta. Yo en este caso no quiero etiquetas ahí, así que la quito. Vale, por último, pero no menos importante, es la creación de la portada. Que si una portada, sí, ¿no? Todos los trabajos tienen una portada. ¿Cómo se hacen las portadas en este programa? Bueno, pues aquí tiene que aparecer esto de aquí, Cells Script, File, Edit, Format. De hecho, lo voy a poner un poco más pequeño para que lo veáis mejor. Vale, ahí. Y entonces en File, ¿vale? Os vais a... Bueno, aquí hay diferentes opciones como nuevos proyectos, abrir, guardarlo en la nube, guardarlo en el escritorio, donde quieras, ¿no? Ser es para compartirlo, pues para enviarlo por correo, tal. Entonces, también es importante Esporas PDF, ¿vale? Esto ahora os lo explicaré porque lo haremos justo después de hacer esto. Vale. Bueno, en Page Setup es para ajustar, por ejemplo, si queréis que aparezca en el PDF el número de páginas y se puede variar un par de cosas dependiendo de en qué país estéis las normas. Pero bueno, en España concretamente y en muchos países es tal cual está, prácticamente internacional. Bueno, para imprimir, ¿no? Y el título es en Title Page, pulsáis aquí, ¿vale? Y aquí os aparece el título, que en este caso he puesto, bueno, superhéroes,
superhéroe. Uy, me he puesto mal, perdonadme. Héroe. Bueno, superhéroe. Uy, 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 uy. Superhéroe, ¿no? Superhéroe. Vale. Byline. ¿Qué quiere decir? Pues aquí, si sé en concreto que voy a trabajar con una productora o yo tengo una productora o lo que sea, pues aquí indicamos la productora, ¿vale? Pero vamos, que esta es un poco opcional, depende de si tenéis o no productora. Luego, siguiente importante, el autor. En este caso ponéis vuestro nombre o nombre artístico, pero eso sí, si es artístico lo tenéis que registrar, ¿vale? Es todo oficial, vale, no tiene más. ¿Qué es Based On? Bueno, pues el Based On es si vuestra historia está basada en algún hecho que os ha ocurrido o que conocéis a esa persona o una catástrofe de la historia o algún hecho histórico en general, pues ponéis, pues está basado en la Tercera Guerra Mundial. Uy, perdón, que esa no ha ocurrido, esperemos que no ocurra, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, copyright. Bueno, pues como indica esto, muchos sabréis, ¿no?, que la música tiene mucho copyright y en vídeos pues la gente se nos echa para atrás, ¿no? Hay que respetar. Bueno, aquí es, si tú utilizas, por así decirlo, frases de otros libros o de algo de otra persona, pues viene bien indicar un poco de quién. Y también si tenéis vuestra propia marca, en caso de que tengáis vuestra productora, que vaya aquí, ¿sabes? Para indicar a la gente que es el copy. Vale, luego, contact info. Volviendo al caso de que lo mandáis a un productor, ¿vale? El productor lo lee, se queda alucinado, le encanta, pero, por ejemplo, se lo mandáis por correo, pero él ha perdido el correo en concreto, no sabe cuál es, o le mandan muchos, no lo localiza, se lo descargó y no lo localiza. Pues, ¿qué pasa? Que sería una locura. Pero, por suerte, está el contact info. Aquí tenéis que colocar vuestro correo, vuestro número de teléfono, si queréis que sea más directo, la forma que queréis que os contacte, ¿vale? Pero bueno, que estas opciones son un poco más opcionales. En caso que no lo mandéis a un productor, es para vosotros, pues no es necesario rellenarlo. Lo que sí, hay que rellenar el título y el autor, ¿vale? De momento eso es lo importante. Bueno, le damos a Save y dices, ostras, pues no se ve portada ni nada. Bueno, no os preocupéis porque se ha creado. Lo único que solo se ve en el PDF. Sí, solo se ve en el PDF. Como hemos dicho antes, está en File, Export as PDF. Le das, eliges dónde lo quieres guardar y le das, yo por ejemplo, lo guardo, pues mira, escritorio. Le doy a Save. Vale, bueno, tengo otra pantalla que no la veis y la tengo pues también aquí. Bueno, ¿ves? Me crea este archivo. ¿Cuál lo abrís? Un momento que se me ha ido a la otra pantalla. Vale. Como podéis ver, me crea una portada, ¿ves? Y me coloca todo donde tiene que estar. Si yo hubiese puesto basado en, me lo escribiría en su sitio correspondiente, ¿vale? Simplemente rellenáis eso y automáticamente os crea esta portada. Y aquí tenemos la primera escena y lo que falta y fundida la siguiente escena. Como podéis ver, lo gris que aparecía antes aquí no aparece, ¿vale? Es así, porque en realidad no lo lleva. Simplemente eso sirve para marcar, para el índice que os he explicado antes, que funcione, ¿vale? Y para que nosotros lo veamos claramente. Bueno, y la verdad que eso es todo por este artículo. Espero que os sirva de ayuda y de todas formas a continuación recargaré por escrito los puntos que yo considero más importantes para la estructura. Pues bueno, un saludo y mucho ánimo y esos guiones que fluyan. Bye bye.